Buenos días. Voy a presentarles avances de mi tesis doctoral que curso en la Universidad de Barcelona. Motivación de estudiantes de medicina de la Universidad de Antioquia. Yo hago parte del grupo de investigación en salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Existe evidencia de la influencia de la motivación en los procesos de aprendizaje y concretamente en la formación médica. La motivación requiere diversos elementos para que se mantenga y se potencie, relacionados con los estudiantes, con el currículo, en el caso de la educación formal, y con los relacionados con el ambiente de aprendizaje. Estudios previos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia han mostrado discrepancia en la percepción de la motivación de los estudiantes. Los docentes perciben pobre motivación de los estudiantes en las prácticas clínicas durante los cursos de profesionalización y por su parte los estudiantes afirman que las prácticas formativas son las que más los motivan porque tienen esa conexión con el paciente. Eso motivó pues el estudio. Además que sabemos que las estrategias didácticas y en los diferentes ambientes de aprendizaje donde transcurre el currículo tienen mucho que ver en la motivación y en la Facultad de Medicina se modificaron a partir de 2000 cuando se inició el currículo vigente, aunque este ya ha tenido una serie de modificaciones y ajustes al plan de estudios. Como referentes teóricos tenemos las teorías contemporáneas de la motivación, el constructivismo como enfoque pedagógico, el aprendizaje de adultos y la teoría de la complejidad. Las teorías contemporáneas de la motivación nos recuerdan o coinciden en el reconocimiento de una motivación intrínseca o propia del sujeto, una motivación extrínseca y la confluencia de factores relacionados con el docente, con el contexto donde se da el aprendizaje y con los pares, en el caso de la educación formal. Por su parte, la teoría de la autodeterminación nos habla de la motivación como un espectro cuyo extremo izquierdo tiene la motivación o ausencia de regulación y en el extremo derecho está la motivación intrínseca, pasando por la motivación extrínseca que comprende la motivación controlada y la motivación autónoma. Esta última tiene una regulación introyectada o identificada y se asemeja mucho a la motivación intrínseca y esta la podemos modificar con unas intervenciones adecuadas en los ambientes de aprendizaje y con la participación de la mediación docente. El enfoque constructivista de la educación nos habla de que el sujeto que aprende es el centro del interés pues, en el currículo, que hay un aprendizaje reflexivo por medio del cual los estudiantes pueden mejorar la autoeficacia y que se promueven estrategias que favorecen el feedback, la evaluación formativa y el aprender a aprender. La educación de adultos nos recuerda cómo es fundamental la motivación interna del sujeto que aprende. Los adultos aprenden mejor o aprendemos mejor lo que nos interesa aprender. Cuando podemos escoger qué y cómo lo vamos a aprender y partimos de esas experiencias previas para anclar los conocimientos nuevos. Además de aprender según las necesidades de conocimiento, la importancia y la utilidad que le damos a este. El paradigma de la complejidad que nos habla cómo la simplicidad es poner orden y perseguir el desorden del universo. Morán también nos habla cómo la complejidad significa completud, razón, racionalidad y no complicado. Complejidad no es complicarse. Tres principios: dialógico, recursividad organizacional y hologramática. La pregunta de investigación entonces fue cómo repercute en la motivación de los estudiantes las experiencias de aprendizaje vividas en los cursos clínicos del pregrado de medicina de la Universidad de Antioquia. Como objetivo nos planteamos, objetivo principal, comprender los factores que influyen en la motivación de los estudiantes de medicina en las experiencias de aprendizaje de los cursos clínicos. Y como objetivos específicos, describir estos factores, clasificarlos, relacionarlos, contrastarlos y comprender la interacción entre los factores que influyen en la motivación desde la perspectiva de los estudiantes. El contexto donde se realizó la investigación fue la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, una universidad pública centenaria con un currículo integrado con enfoque constructivista y organización según el proceso vital humano. El trabajo, la investigación fue aprobada por el Instituto de Bioética el Comité de Bioética del Instituto de Investigaciones Médicas y además por los comités de investigación y ética de 3 de los centros donde se observaron prácticas.
La investigación es de corte cualitativo. ¿Por qué la investigación con esta metodología cualitativa? Porque esta nos permite recoger datos de manera profunda y exhaustiva y sacar a la luz cuestiones finas del proceso motivacional, de tal manera que los estudiantes de medicina surgen como sujetos que en interacción social construyen significados y los organizan de una manera dinámica. El enfoque interpretativo del interaccionismo simbólico, que hace parte de la misma teoría fundamental y que nos habla cómo la conducta de los individuos depende del significado que las cosas tienen para ellos, y estos significados a su vez se construyen en interacción con personas de su entorno y en últimas en su experiencia social. Análisis bajo los lineamientos de la teoría fundamentada, que nos habla cómo la generación inductiva de las categorías se hace, digamos, para constituir un entramado conceptual que en este caso de la motivación le asigna un sentido y un significado que va más allá del horizonte simbólico de los sujetos participantes. Los participantes fueron estudiantes de medicina de cursos de profesionalización, y en las prácticas se observaron los semestres quinto, séptimo, 9 y 11. La recolección de la información fue por medio de las entrevistas semiestructuradas, 17 entrevistas semiestructuradas, y la observación participante de 70 prácticas formativas, después de las cuales se hacía una conversación con los estudiantes y se diligenciaba un acta de observación, además de la observación en otros escenarios que hacían parte de esas prácticas formativas, como el escenario de laboratorio de simulación, el Living Lab o de telesalud. El rigor de la investigación se cuidó según las recomendaciones de Hernández Sampaio, confirmabilidad, credibilidad y reflexividad, criterios que permitieron la reflexión entre los investigadores para no dejar que sus creencias y sus sesgos digamos, transformaran o malinterpretaran los datos dados por los estudiantes. Acá están las características de los estudiantes entrevistados, las 17 entrevistas, el género de los estudiantes, la edad y el semestre que cursaban al momento de la entrevista. Este es el compendio de la observación de las prácticas, los 4 semestres que se observaron, el semestre quinto, que es acto médico, el semestre 7, que es niñez, el semestre 9, que es todo lo relacionado con adultez, y se comprende básicamente prácticas de cirugía en urgencias y otros escenarios donde transcurren las urgencias clínicas y quirúrgicas. Y el semestre 11, que es vejez, cáncer y responsabilidad del acto médico. Para el análisis de los datos, primero se hizo una codificación abierta, se obtuvieron 2.760 códigos. Siguiendo la comparación constante, se agruparon en 25 categorías conceptuales con 79 propiedades. Con la codificación axial se formularon 9 categorías analíticas, se reunieron 46 propiedades y además se relacionaron en matrices paradigmáticas. Y finalmente la síntesis comprensiva de la motivación se organizó en una categoría central que presenta precisamente esas categorías previas relacionadas entre sí. Aquí vamos a hablar entonces de las dificultades y estas categorías que ustedes ven acá: el paciente, el currículo, el ambiente de aprendizaje y cómo se relaciona con el plan de estudios, el contexto institucional y las relaciones entre los actores. Esta es la red de categorías relacionada con las dificultades, y esta de una manera más sintética vemos las relaciones entre esas diferentes dificultades que emergieron tras el análisis de los datos. Entre las dificultades de las interacciones personales que vieron los estudiantes básicamente con los docentes en esas prácticas y en esas actividades formativas, está el no reconocimiento de los estudiantes, la pobre participación, las relaciones autoritarias, la promoción de un ambiente competitivo y la relación poco empática que percibieron los estudiantes con pacientes y con ellos mismos como estudiantes. El docente visto como una dificultad en la motivación hace referencia a esas relaciones que no favorecieron un espacio de aprendizaje tranquilo y de confianza. Las dificultades propias de los estudiantes estuvieron relacionadas con algunos asuntos cognitivos, cuando ellos no se sentían competentes con los conocimientos del curso o en esa relación con los pacientes. También las condiciones físicas, el cansancio extremo, el sueño, la falta de tiempo libre, tiempo para compartir con sus familias, con sus amigos, con sus parejas.
La desconexión de intereses, los intereses propios, los motivos que los llevaron a estudiar y lo que encontraban muchas veces en algunos cursos y en algunas disciplinas. Relaciones afectivas, rotas, aspectos emocionales también fueron dificultades relacionadas con la motivación o la falta de motivación. Y las relaciones interpersonales que también afectaron la motivación, especialmente esas relaciones con sus compañeros, con sus familias y entre ellos con sus parejas. Como ustedes ven, todas estas relaciones, pues estas dificultades se relacionan entre sí. Las dificultades con el currículo y básicamente la evaluación muy percibida por los estudiantes centrada en contenidos y en una evaluación formativa, una realimentación que favoreciera el aprendizaje y diera cuenta pues de cómo iban ellos y que les diera esa sensación de autoeficacia o esa necesidad de mejorar en algunos aspectos. Debilidad en algunas disciplinas y áreas como farmacología, medicina interna, cursos de investigación y de formación humanística según algunos estudiantes. Y la sobreexigencia y recarga de contenidos en algunos semestres que hicieron que estuvieran sobrecargados, actividades demasiado extensas, muchos contenidos que dificultaron el aprendizaje y además los desmotivaron. Dificultades en la organización de los cursos, problemas en la programación, en el cumplimiento de las actividades, la desactualización de los contenidos y recursos en la plataforma de teleeducación que les ayuda a visualizar muchas veces los contenidos y la programación, la comunicación con el coordinador y los docentes de algunos cursos, enfoque de algunas actividades no pertinente desde el punto de vista de los estudiantes para ellos, sino más para unos, digamos, estudiantes de posgrado o especialistas, y la fragmentación de las actividades. La didáctica en el encuentro de aprendizaje fue otra debilidad cuando los estudiantes percibieron que las estrategias didácticas eran más magicéntricas, más centradas, digamos, en la magistralidad, pobreza o ausencia de realimentación en las actividades, sean prácticas, talleres, discusión de casos clínicos, seminarios, el ambiente de aprendizaje de tensión, donde no había confianza, donde no había la libertad para expresar y se sentían señalados frente a las preguntas o los comentarios, enfoque inadecuado de los contenidos y preguntas por corchar, de la indagación de los docentes que no favorecía un ambiente de colaboración, sino más bien un ambiente competitivo. El ambiente de aprendizaje, cuando no se siente reconocimiento y respeto y confianza, muchas veces favorecido o un ambiente desfavorecido mejor por estas varias situaciones, entre ellas la actuación del docente. Acá, como vemos, dentro de estas 9 palabras está el profesor como uno de los, digamos, elementos que dificulta la motivación, las emociones, como decíamos, el tiempo, las relaciones, pues actividades muy extensas que dificultaron la concentración, el sueño, el descanso, necesidades fisiológicas básicas. Dificultades por causas externas, aquí mencionamos básicamente los paros prolongados, los ceses de actividades que vieron los estudiantes en 2018, en 2019 y la pandemia por COVID-19. Estos llevaron ajustes en los calendarios, reorganización de las actividades, cambios en las relaciones con docentes y pares y problemas emocionales, familiares, mentales. Todos estos repercutieron en la desmotivación, pero además también los estudiantes se adaptaron, resolvieron, propusieron, fueron resilientes frente a esas circunstancias, de tal manera que la aceptación, la normalización y la adaptación de las situaciones adversas ayudó a resolver estas dificultades. Lo mismo que el uso de estrategias de afrontamiento, estrategias adaptativas orientadas a la resolución de problemas y el fortalecimiento de la red de apoyo y de sus estrategias de aprendizaje. Entre las propuestas de los estudiantes tenemos implementar más actividades didácticas para el acercamiento temprano al paciente, fortalecer la capacitación docente en didáctica y pedagogía, incluir y mejorar cursos de áreas percibidas débiles como farmacología, terapéutica, medicina interna, investigación, humanidades y potenciar estrategias activas de aprendizaje que son más motivadoras. En la discusión tenemos que considerar 2 cosas fundamentales. Las necesidades fisiológicas como sueño, descanso, tiempo libre también deben estar satisfechas para que la motivación surja, se potencie y se mantenga. Las tensiones entre el currículo prescrito o el currículo formal, el currículo vivido, se dan en torno a las relaciones que se promueven dentro del aula entre docentes, estudiantes y pacientes y fuera del aula también entre los estudiantes y los pares y amigos y otros integrantes de su red de apoyo.
Los encuentros de aprendizaje precisan interacciones basadas en el respeto y la participación en ambientes de aprendizaje que dan confianza, elementos que apuntan a la satisfacción de necesidades psicológicas básicas desde la teoría de la autodeterminación. Estas son autonomía, competencia y pertenencia. Como limitaciones del estudio tenemos la heterogeneidad del tiempo y las prácticas vividas por los participantes, cambios en las programaciones y en la dinámica específicamente por la pandemia, por COVID-19 y que no se observaron todos los tipos de prácticas del programa. Como conclusiones se muestra la relación entre factores propios de los estudiantes, elementos pedagógicos, didácticos como dificultades en la motivación de los estudiantes y la insatisfacción de las necesidades psicológicas básicas y fisiológicas dificulta la motivación hacia el aprendizaje. Las dificultades en las interacciones personales influyen negativamente en la motivación de los estudiantes. Muchas gracias por su atención.